Muchas gracias, doctor. Voy a comenzar con mi presentación. Quiero aprovechar este espacio para compartir los avances de mi investigación, titulada La danza jazz en México, un estudio desde la historia cultural en el tiempo presente. Bueno, este proyecto de investigación se encuentra en las líneas de generación y aplicación del conocimiento de las artes performativas por la danza y estudios sociales del arte y la cultura. Me voy a enfocar en el campo de conocimiento de la historia cultural de la educación dancística, apoyada desde la perspectiva de la historia presente. Mi problema de investigación, bueno, surge a partir de que durante los años que fui docente de danza jazz en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en la licenciatura en artes performáticas de la Universidad de Sonora y la Universidad de Quino. Siempre fui docente de danza jazz, entonces me preguntaba por estos estudios de danza jazz en el tiempo presente, enfocados en el tiempo presente, también el por qué o la inexistencia de la licenciatura en danza jazz en México, los escasos recursos metodológicos para la enseñanza de la danza jazz, ya que apenas en 2017 se lanzó la primera guía metodológica para la danza jazz a nivel Latinoamérica. Ya existían otras en Estados Unidos, pero a nivel Latinoamérica apenas fue la primera y es una guía pues aún bastante pequeña. Y bueno, sobre todo me interesa hacia el significado y aportes de la educación dancística del jazz en su historia cultural y sobre todo historia presente en México. El objetivo de mi investigación es analizar la situación histórica y actual de la danza jazz en México, apoyada en la historia cultural en el presente, porque va a hacer énfasis en el registro de las mayores aportaciones de sus protagonistas vivos y activos, que son precisamente los creadores de la guía metodológica de danza jazz. Y bueno, más adelante voy a explicar quiénes son. Los objetivos particulares, en primera instancia, es conocer si danza jazz en México, identificar a los protagonistas de la danza jazz en México y registrar sus trayectorias para conocer cómo se configura dicho género dancístico a través de ellas, registrar cómo llega la danza jazz a México, distinguir los materiales pedagógico-didácticos que se utilizan en la danza jazz y comparar cómo están estructurados precisamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza jazz, o si se está llevando a cabo la implementación de la metodología, de la guía metodológica de la danza jazz. En el estado del conocimiento encontré que las grandes charlas o las grandes encuentros de danza a nivel internacional se encuentran en dos principales congresos. El Congreso Mundial de Investigación de la Danza, que es organizado por el Consejo Internacional de la Danza, el CID, en el que ya lleva 54 ediciones y pueden tanto participar como ponentes como asistentes. Los miembros del Consejo Internacional de la Danza, asimismo, tienen los beneficios de obtener las memorias del Congreso. Y es un congreso que une todas las danzas sin distinción alguna, todos los géneros, todos los estilos, todas las edades. Y el Congreso Mundial de Investigación en las Artes y el Espectáculo, que aunque lleva solamente una edición, el pasado octubre de 2019, fue realizado en España, es apoyado por la UNESCO, por la Organización Mundial de Artes Escénicas y UNESCO, y por el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso de la Universidad del Rey Juan Carlos y el Comité Internacional de la Danza. El congreso más importante de la danza jazz es precisamente el Congreso Nacional de Danza Jazz, dirigido por Bárbara Luna y Eli Solís. Y bueno, encontré precisamente que ellos son 2 de los 7 creadores de la guía metodológica para la danza jazz. Repito, primera a nivel Latinoamérica. Ya un poquito a nivel internacional encontré 4 libros bastante interesantes e importantes y sobre todo que me
que me dieron un poquito, que me abrieron un poquito más la perspectiva, sobre todo hacia el origen de la danza jazz, como es el libro de Eileen Soter. Aquí pude darme cuenta de cómo la música jazz surge con la unión del blues, el ragtime y la música de baile sincopada. Entonces, en un principio, la danza jazz fue hecha con el objetivo de ser bailada por la música jazz. En la actualidad, pues ya me atrevo a decir que tiene una nula relación, ya prácticamente no se tiene que bailar música jazz para hacer danza jazz, pero en un principio sí, y este libro también menciona que sus orígenes pues son de expresiones africanas, ¿no? De cómo la trata transatlántica de esclavos, se unen, vaya, los movimientos de injusticia por parte de los esclavos, y aquí son las raíces, por ello se dice que la elegancia vino de Europa, la fuerza de África, por estos movimientos que prácticamente radicaban en pelvis, en hombros, en expresión de las manos. En el libro de Marshall y Ian Stearns, el de Jazz Dance es considerada la Biblia de la danza jazz. Esta pareja de investigadores realizaron a través de viajes una serie de entrevistas a testigos de la herencia de la danza jazz en Estados Unidos, a dueños y herederos de las plantaciones donde precisamente los esclavos realizaban este tipo de danzas. Y vaya a los lugares, de origen de la música vernácula del país, que precisamente es el jazz. Cabe resaltar que Marshall es como el padre de las investigaciones de la danza jazz, porque él fue el creador del Newport Jazz Festival y del Instituto de Estudios del Jazz, precisamente ubicado en la Biblioteca John Cotton en la Universidad de Rutgers Newark, en Nueva Jersey. Y bueno, el tercer libro de Richard Crawford, me arrojó, o por fin pude encontrar en qué momento se separa la danza jazz de la música jazz. Y bueno, Crawford menciona que es a partir de la prohibición de 1920, en donde sucedió pues algo muy parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos. La gente no podía salir o ya no podía asistir a las tabernas, precisamente por la prohibición. A los bares, a los clubs, a escuchar y a bailar el jazz. Y precisamente también los músicos y los danzantes pues tuvieron que ensayar por separado, se empezaron a separar, y aquí precisamente se adjudica la separación de la música, de la danza jazz de la música jazz a 1920, y si es así, pues bueno, este año cumpliría 100 años la danza jazz, ¿no? Y en el último libro, tanto Guarino como Oliver mencionan en el libro que ellos hacen precisamente esta recopilación a partir de donde dejaron los Stearns, de 1960. Pero los Stearns hicieron investigación y Guarino y Oliver se refieren más hacia la filosofía, la historia y el discurso de la danza jazz con ayuda de profesores y especialistas, pero más enfocados en el siglo XX y XXI. De hecho, ellos en este libro vienen una serie de artículos, de investigaciones, de entrevistas acerca de la danza jazz, pero ya más actual, de profesores que están ahorita en Broadway, en Nueva Jersey, en Chicago, que son las principales ciudades que exportan danza jazz al mundo. Y bueno, sería la segunda parte de esta investigación. En el corpus teórico metodológico me voy a apoyar de la historia cultural, que como Darton menciona es el estudio de la cultura en el sentido antropológico, incluyendo concepciones del mundo y mentalidades colectivas. Precisamente porque quiero realizar este estudio en el sentido antropológico de la cultura dancística del jazz, y quiero incluir a las mentalidades que van a ser los profesores que trajeron la danza jazz a México.
quien creó la primera compañía de danza Jazz México, quienes son los directores del Congreso Nacional de Danza Jazz México, y con ayuda de la historia presente, que como menciona Soto Gamboa, es la posibilidad de análisis histórico de la realidad social vigente, aprovechando que están vivos y activos. Estos sujetos de investigación, son los creadores de la guía metodológica para la danza jazz y la profesora Emma Pulido. Ellos son Bárbara Luna, quien se encuentra radicando en Guadalajara, directora del Congreso Nacional de Danza Jazz y de la Academia Jazz Trope. Eduardo Ruiz, que se encuentra en Toluca y es director de la Academia Factory Centro de Danza. Eli Solís, quien se encuentra en Morelia, codirector del Congreso Nacional de la Danza Jazz y director de Jazz Up Studio. Fabián Lecheré, de Ciudad de México. Ella trabaja en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea como maestra de ballet en la licenciatura en Danza Clásica y directora de Eiffel Dance, originaria de Francia. Luzmas Martínez, originaria de España, directora del Danzica Dance Studio y Danzica Dance Festival, quien radica en Cancún. Ricardo Cosío, quien radica en Ciudad de México y es profesor de la Escuela de Danza Emma Pulido. Ricardo Zavala, quien radica en Tijuana y es profesor de la Escuela Ricardo Zavala Foro Dancístico. Y de la profesora Emma Pulido, quien era integrante de la compañía folclórica de danza Amalia Hernández y se salió precisamente para dirigir la primera compañía de danza jazz en México. Mi aproximación va a ser etnográfica desde una perspectiva de la historia de vida, precisamente apoyándome en algunos casos de la fotobiografía para obtener las trayectorias de los sujetos de estudio. Mis técnicas van a ser una entrevista a profundidad, como acercamiento a ellos, la historia de vida, la observación no participante de sus clases y la fotobiografía. Dentro de mis registros van a existir los videos, los audios, fotografías y libreta de notas. Posteriormente, a través de la hermenéutica, interpretaré la información obtenida. Mi paradigma será interpretativo, mi enfoque biográfico narrativo. Bueno, ahora estoy trabajando en el borrador de entrevista. Este no es como tal, es precisamente lo que me encuentro trabajando en este momento. Estoy llevando a cabo un seminario de historia cultural en la UNAM con la doctora María Esther Aguirre Lora, precisamente ella y varias doctoras participantes de este coloquio, de este seminario, perdón, me están apoyando con sus comentarios para esta entrevista, este borrador de entrevista. Y bueno, en sí también estoy trabajando en dividir el proyecto en momentos. En un primer momento me interesa el origen de la danza jazz, que es lo que ya estoy trabajando, su llegada a México. Aquí entraría un poco la perspectiva semiótica por la cuestión de significados de la danza jazz y la historia por su llegada a México. En un segundo momento, me gustaría abarcar el desarrollo de la danza jazz en el país a través de las trayectorias profesionales, desde la historia presente, precisamente por el acercamiento a estos profesores, la historia cultural de la educación dancística en México, y en un tercer momento, pues ya terminando prácticamente mi proyecto, sería si se está conformando un sistema, escuela o academia, si se está logrando, si están compartiendo los mismos valores, cómo lo están logrando, si están llevando a cabo la metodología. Entonces, todo esto con base en mis intereses, como mencionó arriba, que es el registro histórico, las trayectorias profesionales. Me interesa también abarcar la identidad cultural, la identidad profesional de esta construcción de la memoria colectiva de la danza jazz. Entonces, sí quiero entrelazar la historia, la cultura, la historia cultural de la educación dancística, un poquito de semiótica y de identidad cultural. Y bueno, esta es mi bibliografía consultada y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Nadia, maestra Nadia, por tu presentación.
Antes de darles la palabra, creo que van a tomar un curso conmigo este semestre que viene en la Michoacana, que ha servido para muchas tesis y bueno, pues este curso lo impartí en la generación de la doctora Rocío Luna y la doctora Claudia Fragoso, que es sobre etnografía del habla, la técnica de la entrevista desde la perspectiva de James Spradley. Entonces, creo que va a servir para bien. Y a darle la palabra a la doctora Ola Nájera, doctora en antropología en la Universidad de Folklore, en Austin, y profesora de antropología en la Universidad de California en Santa Cruz. Adelante, Olga. A veces no sé muy bien sus palabras aquí, no sé allá, como que se está quebrando un poco, pero espero que me puedan oír. ¿Sí? Bueno, también no es mi área de mucho conocimiento, pero sí de mucho interés esta idea de poder hacer un estudio histórico de un género de danza que tiene sus orígenes en otros lugares. Entonces me parece muy importante y felicidades por escoger un tema que realmente, que yo sepa, no tampoco sé mucho de la historia de jazz en México. Y no sé si me puedes primero decir esta parte de las preguntas a los maestros que están o ya publicaron un libro sobre la metodología. ¿Es la parte que empiezas o ya tienes bastante los otros segmentos de tu proyecto? ¿Sí me entienden? Sí, sí, ya tengo el contacto y las preguntas, ¿a eso se refiere, doctora? No, sí, o sea, según yo entiendo que no es, el enfoque no va a ser en el libro de metodología, sino los otros segmentos, ¿no? Sí, así es. Nada más esta guía me sirvió, pues me interesó desde que surgió. ¿Por qué fue la primera en Latinoamérica? Precisamente también surgió el interés porque hay 14 maestros que pertenecen a un catálogo nacional de profesores de danza jazz. Y bueno, pertenezco a este catálogo, entonces ahí están también todos ellos, por este acercamiento, por este interés de que siempre he trabajado en la danza jazz y por qué no hay más investigaciones de cómo llegó a México. Todo está en Estados Unidos, realmente se concentra en Nueva Jersey, en Chicago y en Nueva York, y en Nueva Orleans, perdón, en Chicago y en Nueva York. Entonces, por ello mi interés, no me interesa como tal la revisión de la guía es muy pequeña, ya la revisé, aún faltan pues muchas cosas para enriquecerla. Me interesan ellos como personas, sus trayectorias, su identidad cultural, la conformación del sistema, cómo trajeron esa danza ya a México, cómo se está desarrollando. Y sí, como usted dice, mantener ese registro que va a servir para futuras generaciones de investigadores en esta área, ¿no? Pues una cosa que se me ocurre, bueno, primero, a mí me encanta el hecho de poder entrevistar a las personas que lo viven, que lo han vivido, porque hay tantas cosas que no se dan a conocer. Lo tiene, es, bueno, mucho como la danza folclórica mexicana, que en realidad no hay muchos estudios sobre los que lo han trabajado. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante. A mí me interesaría que, no sé si está en las preguntas, pero que aprovecharas el tiempo para que les preguntaras en primer lugar, ¿cómo ellos conocieron jazz? O sea, ¿dónde vivía jazz? No que el origen es de México, pero digamos en las películas de los 30, 40, 50, me imagino que hay una relación ahí. Y sería muy interesante cómo ellos empezaron a admirar o gustarle esta danza. Y que el contexto cultural ahí también, digamos,
de cómo se maneja, cuál era la imagen de jazz en México, cómo se promovía, era por películas o era en los clubs o en ese sentido creo que sería muy importante. Y ¿cómo fue que ellos se fueron, dónde aprendieron ellos la danza? ¿Se fueron a cursos en Estados Unidos o en otros países? Interesante cómo se manejó todo eso, porque creo que el estudio de danza es muy importante, pero no todos tenemos el lujo de poder irnos a los centros donde está más fuerte. En cuanto a la metodología, tampoco sé, y podrías comentar, qué tan, ¿cómo te diré? Sí, se usa mucho un libro de metodología para la instrucción, porque por poco que he lanzado, es basado en los conocimientos que se va pasando un maestro a otro, a los estudiantes y ahí. Entonces está el significado que podría tener esta idea del libro que publicaron. Si necesitamos más, si necesitamos desarrollar más o por qué. Si es parte para la educación en las escuelas de danza, no sé, pero ahí también darnos a conocer por qué es importante, cómo es importante, qué tanto se utiliza eso en otros lugares. Una cosa que sería muy importante o interesante es si el estilo de jazz tiene algo de influencia de las danzas de México. Digamos, en las áreas como Veracruz, Puerto Chico, Costa Chica, lugares donde tenían históricamente muchos esclavos que vinieron y ellos aportaron mucho a las danzas folclóricas. Y yo diría que también no hay tan cerrado esa adaptación, ese movimiento de danzas en un lugar a otro. Y hay un libro que, a ver si me acuerdo, de Alejandro, creo que es Alejandro Madrid, sobre la danza, digo, el danzón. No sé si lo conoces, pero muy buen libro de cómo él trata de hacer también la trayectoria, de dónde nació el danzón, qué diferentes partes influyeron y como te digo también, si el estilo de danza de jazz en México tiene su propia, si se ha adaptado, si se ha contribuido algo mexicano a lo que es ese género de jazz. A ver, no sé qué otras preguntas se me ocurren ahorita. No, en realidad no, pero felicidades en tu trabajo, creo que va a ser muy importante. Creo que es un tema que no se ha tocado tanto como otras danzas en México. Felicidades. Muchas gracias, la doctora Olga Nájera. Gracias, Olga, por tus comentarios. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Irma Susana Carvajal, que ya parece que ya está aquí. La doctora Irma Susana Carvajal Vaca es doctora en Educación, Orientación en Semiótica por la Universidad de Guadalajara. Es pianista e investigadora en Educación Musical. Fue profesora del Departamento de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora e investigadora titular del Departamento de Música en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella es miembro también del Núcleo Académico Básico del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras. Su proyecto reciente de investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje de música con énfasis en semiótica musical. Ella ha realizado diversas estancias académicas en Alemania, en Berlín 1994, en Marburg 1998 y 1999, en Mannheim 2001-2010, en Hamburg 2010. Y como exsecretaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico participó en el programa Jóvenes Embajadores. Autora de Intencionalidades Pedagógicas en la primera escuela paterna de Fritz Evans, Relaciones Semióticas de la Pluriculturalidad,
otro trabajo, acercamiento semiótico y epistemológico al aprendizaje de la música, colección de la Universidad de Guadalajara. Doctora Susana, bienvenida. Escuchamos sus comentarios. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Saludos desde Aguascalientes. Bueno, doctora Olga, quiero agradecerle mucho sus comentarios porque me parece que, bueno, como ya vieron ahí lo que acaba de leer el doctor, tengo un interés muy especial por la semiótica y me parece que en el trabajo de Nadia se está perfilando esta perspectiva mucho más fuerte de lo que ella planteó ahora en su exposición como solamente en este primer momento. Creo que va a ser una dimensión que se va a enfatizar ahora cuando tomé este curso de la entrevista etnográfica con el doctor Chamorro, que pues ojalá que pueda aprovecharlo al máximo, porque es el núcleo fuerte para ese acercamiento a estas personas que nos urge ya tener contacto con ellas para conocerlas, pero ese proceso hermenéutico que piensa hacer tiene que estar anclado a una red, a una caracterización de significados. Me parece que hay un proceso semiótico, una gama de transformaciones que dan en este periodo de la historia presente. Habrá que delimitar muy bien dónde está ese lapso para ver cómo se han transformado los significados desde su origen, que usted ya exploró muy bien en lo histórico, pero en el momento que está en México, me parece importantísimo esto que señala la doctora Olga, de ver cómo han sido las interferencias y las de significados generados ya en el país. Y otro aspecto que me parece que hemos, bueno, hoy lo mencionó, la última vez no, creo que no lo mencionó, es este catálogo de profesores que ahorita son 14 registrados, pero seguramente en esta historia presente ya hay una red de alumnos que están llevando estos significados a otros espacios y se estarán también transformando, tendrá también su proceso de semiosis para reconocer el jazz como jazz, que es una de las preguntas centrales que usted nos ha propuesto, decir qué es el jazz hoy. Sabemos que era el jazz antes, pero hoy, ¿qué es? Y cómo lo podemos reconocer. Y para reconocerlo tendríamos que tener a disposición esta gama, esta caracterización, esta gama de significados que pueden ser educados, porque finalmente estamos en la historia cultural de la educación. Y si no están claros esos significados, lo que queremos hacer colectivo, lo que queremos llevar a los otros, pues va a ser muy difícil porque cada quien transmitiría lo que quiera. En esta primera guía, así de escueta como la describe, creo que es el inicio de algo que puede usted comenzar a cultivar y crecer para otros profesores. Me parece, pues hay muchos aspectos. Está, bueno, estos actores principales, están los espacios y están las escuelas, pero creo que en los alumnos de estas personas ya podríamos empezar por lo menos a identificar dónde están para ver la presencia en el país y tener un panorama de esta escuela de jazz. Y a lo mejor ahí puede responder esa inquietud que tiene de por qué no hay una licenciatura o por qué sí, o si es necesaria, o que es una pregunta que es aparentemente era la central, pero que se responde a través de pues un análisis mucho más complejo, ¿no? Que está aquí. Creo que esta palabra de historia cultural de la educación debería estar en su título. Ahorita presentó como historia cultural en la historia presente, pero le falta la palabra educación porque es la clave que nos hace la interdisciplina ahí.
Y bueno, pues yo la felicito porque el proyecto promete mucho y usted está apasionada de este tema, le gusta y nos contagia eso también cuando lo expone. Gracias, Nadia. Felicidades. Irma Susana Carvajal, debido a que estamos adelantados en el tiempo, me gustaría darle la palabra a alguien más que quiera comenzar antes de la siguiente ponencia. Si alguien más quiere hacer un comentario, eh, estar ahí. Hola, ¿qué tal? Nadia, quiero felicitarte. Yo soy parte del comité tutorial de Nadia y tuve el placer de acompañarla en el coloquio hace casi un mes, me parece, ¿verdad? Y de esa fecha para acá ha habido un avance muy importante. Te quiero felicitar por eso. Te ves más segura, ya con digamos, un planteamiento más certero de lo que quieres hacer, hacia dónde vas, planteando mejor toda la estructura de tu proyecto y como ya lo habíamos comentado antes y también lo han comentado ahorita la doctora Olga y la doctora Susana, es una investigación importante, relevante, que no se ha trabajado antes en México, o sí se ha trabajado, pero no de esta manera. Entonces, pues solamente te quería aprovechar este momento para felicitarte porque se ve mucho el avance del coloquio que tuvimos a esta presentación, sobre todo también en tu seguridad al presentarlo. Te felicito y felicidades a tu directora de tesis también, la doctora Susana. Gracias. Gracias, doctora Saraí. ¿Alguien más que quiera comentar? Tenemos tiempo para ello. Doctora Alejandra. Pues digo, me uno a las felicidades. Yo creo que las felicitaciones. Es difícil abordar temas como este, porque a pesar de que hay mucho que observar, mucho que estudiar, hay poco estudio, al menos en México, sobre tu tema, ¿no? Y entonces esto hace más difícil. Y además es interesante porque el modo en el que se construye la danza jazz en México es distinto de cómo se construye en otros lugares, ¿no? Yo alguna época de mi vida antes de venir a vivir a Morelia tuve el privilegio de trabajar con Emma Pulido y pues yo digo, yo no soy de jazz, no conozco mucho, digo, desde la práctica el jazz, pero di clases ahí de danza contemporánea. Y entonces es como ver cómo es una danza que es muy abierta y que logra integrar, ¿no? Muchos lenguajes, y que eso la hace a la vez interesante, pero también a la vez más difícil, porque no puedes hablar de una sola, de una unicidad, ¿no? O sea, hay muchas maneras en que se construye y que se va transformando de manera muy dinámica esta danza, ¿no? Entonces, creo que es importante también eso, ¿no? Tener la posibilidad de ver, de observar la danza, ¿no? Y si hay registro, observar la danza de tiempo atrás y contrastar con la danza que se hace actualmente, justo como para dar cuenta de esas transformaciones que se van dando en esta danza que tiene como característica justo ser diversa, dinámica, móvil, ¿no? Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Alejandra Olvera. ¿Alguien más que quiera comentar? Tenemos tiempo. Yo,
Nada más decir que yo estuve en el primer festival, el primer Congreso Internacional de Danza Jazz aquí en Morelia, chamaquita. Entonces, yo creo que sí estaría bueno que te vinieras para acá para que tomes varios testimonios de compañeros que estuvieron en todo ese movimiento, ¿no? Muchos de los bailarines de andanza tuvieron este impacto de la danza jazz en Morelia principalmente, y que creo que te puede caer muy bien el que los abordes para profundizar en tu investigación. Solo eso. Pero bien, gracias. Excelente. Doctora Rocío, también quería comentar algo. Doctora Rocío, adelante. Gracias, doctor Chamorro. Algo sucede con su micrófono. Oímos como alienígena un poco. No sé qué sucede. Bueno, muy brevemente, nada más para reiterar la invitación de Adriana Delgado de contemplar al maestro Guillermo Maldonado, que es una figura muy, muy importante en el país y que no solo ha impactado en el jazz, sino en todas las disciplinas. O sea, es una figura que desde su trabajo ha tenido un impacto incluso en la estética de bailarines contemporáneos y en transformaciones importantes para la enseñanza del ballet clásico. Entonces, creo que es una figura muy, muy importante. Reiteraría que lo consideres. Y también que este asunto de que en Michoacán, en Morelia, mucho del origen de la danza contemporánea está cimentado desde el jazz, ¿no? Que es una cosa muy, muy poco común y que aquí sucedió con algunas figuras importantes de la danza en Michoacán. Entonces, creo que de alguna manera puede servir eso, que ya lo comentaba Cristina. ¿Y qué más? Y otra cosa, creo que es importante reconocer como de pronto la figura del jazz como tal se nos desfigura, ¿no? Se empieza a mezclar y a desdibujar. Entonces sí creo que también entrarle a un análisis en términos de esa complejidad es sumamente necesario. Ya los libros no son tan claros. Hay apropiación, hay préstamos, y creo que es ineludible que te informe a otras áreas disciplinares, a otras áreas disciplinares para hacer tu análisis del jazz. Es decir, te estoy invitando a que no te quedes cerrada en la disciplina. Creo que sí hay que mirar desde otras disciplinas para poder ver en toda su complejidad lo que la danza jazz ya hoy significa, ¿no? Sería mi invitación. Muchas gracias, doctora Rocío Luna. Me da mucho gusto que esté